Buenos días, mis amigos. Dios nos bendice rica y abundantemente en este día maravilloso que nos ha regalado el Señor de nuestro ser. Y unificados en mente y corazón con esa verdad, damos gracias a Dios y abrimos nuestras mentes para recibir el mensaje de luz que el Padre, a través de mí, tiene hoy para cada uno de nosotros. Lo primero que queremos, yo les voy a hablar de un tema que está en la mente y de todo el mundo. E incluso esta mañana hablando con las muchachas, me dice María Altagracia, oye, ahí no solamente porque había un pastor precisamente hablando de eso. Y yo nosotros hemos comprobado la ausencia de los congregantes después de la pandemia del COVID. Esto es algo que ocupa la mente de todos los ministerios, de todas las iglesias, independientemente de su denominación. Y no es una percepción, porque un estudio realizado demuestra que 1 de cada 3 congregantes ha dejado de asistir a la iglesia después de la pandemia del COVID. Mi propósito esta mañana es que descubramos las causas y las consecuencias de esta actitud que, lo creamos o no, está afectándonos individual y colectivamente. Para que, al hacernos conscientes de las razones que han ocasionado esto, tomemos la decisión de lograr un cambio individual que se irradiará colectivamente a toda la sociedad. Definitivamente, la pandemia del COVID cambió nuestro mundo individual y colectivamente. Además de la inasistencia a las iglesias, tenemos trastornos económicos. Tenemos aumento de la inflación, déficit comercial, disminución de los puestos de trabajo, caída de los servicios de salud, trastornos mentales en mayor o menor grado que nos han afectado. En otras palabras, el mundo que hasta ahora habíamos conocido cambió. Y yo quiero decirle que cambió y que no va a volver atrás. Tenemos que aceptar que el mundo cambió. Entonces, una recomendación que damos a los líderes de las diferentes iglesias es que continúen haciendo lo que se hacía antes que se hacía cuando tuvimos que cerrar por el COVID-19. Esto significa seguir dando los mensajes por internet, porque la iglesia digital no va a desaparecer. Entonces nosotros debemos continuar, como muy bien lo dice nuestra reverenda, dando los mensajes y manteniendo el contacto, porque es una forma de nosotros darle amor y cuidado a esos congregantes digitales que necesitan nuestra atención y nuestro amor, igual que lo que ocupan los bancos de las instituciones. Porque, quién sabe, algún día esas personas puedan volver al centro. Y algo que nosotros aquí en Unity no acostumbramos a llamar a nadie para decirle qué te pasó, que no viniste a la iglesia. Pero yo entiendo que nosotros tenemos una relación de amistad con algunas personas que no están asistiendo a la iglesia. Y es bueno que nosotros las llamemos para que se den cuenta, no porque no vienen a la iglesia, sino que sepan que esas personas son importantes para nosotros y que deseamos que todo el bien esté con ella. La pandemia nos obligó a quedarnos en casa y nos acostumbramos a hacerlo, porque es más fácil quedarse en casa que venir al servicio. Sobre todo en esas mañanas frías, que no son las de ahora,
donde nos queremos acurrucar. Con el tiempo perdimos el sentido de responsabilidad y lo reemplazamos por merezco descansar. Justificamos quedarnos en casa porque Dios conoce mi corazón. Él vive en mí. Él sabe, Él me conoce, Él sabe todo. Y por tanto yo me quedo y oro en mi casa y escucharé el mensaje. Puede ser en el momento que lo estamos impartiendo o posteriormente. Ahora yo te digo, puede que lo escuche o no lo escuche, pero nunca será igual que tu presencia en el santuario. Al no congregarnos, disminuye nuestra fe y nuestro entusiasmo por las actividades espirituales, porque no hay compromiso y vamos perdiendo la costumbre, los valores cristianos que no han dado origen. Al apartarnos y dejar de congregarnos, nos desviamos del propósito fundamental de nuestras vidas, que ustedes saben cuál es, nuestra evolución espiritual en este aquí y en este ahora. Al separarnos en conciencia de nuestro Creador individual y colectivamente, aumenta la maldad que se está manifestando, como nos advierte el apóstol Mateo 24:12, que nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué le pasa? Se enfriará. Amigos, eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. No solo en nuestro país, sino en el mundo entero. La falta de amor y compasión por nosotros mismos y por los demás. Cuando dejamos de congregarnos, se enfría nuestro corazón, se endurece, nos hacemos indiferentes y la apatía espiritual se hace parte de nuestras vidas. Puede que te des cuenta o no, pero no te importa y sigues caminando. Cuando tú dejas de congregarte por largo tiempo, comienzas a criticar la iglesia, no solamente la tuya, todas. Comienzas a criticar la iglesia, a los pastores, a los ministros, comienzas a ver defectos y pierdes el respeto por las instituciones. Todo esto hace que poco a poco te vayas envolviendo en el mundo que te rodea y que formes parte del colectivo sin ningún cuestionamiento. Comienzas a utilizar palabras groseras porque esto está de moda. Un comportamiento hostil y agresivo con actitudes negativas ante cualquier imprevisto se hacen manifiestas en ti. Te sientes atraído por amigos y actividades que antes que rechazabas, que te eran indiferentes porque no eran propicias para ti. Cuando dejas de congregarte, un día te despiertas, te miras al espejo y dices, no me siento feliz. Bueno, pero no importa, sigamos para adelante. ¿Sabes qué ha pasado? Que has bloqueado a Dios en tu mente. Pero prefieres mantenerte orgulloso en esa actitud antes de buscar remedio para ella. Después de la pandemia, hubo un aumento significativo de problemas de depresión y ansiedad, aumento de trastornos mentales a consecuencia de la soledad y el miedo, no solamente al contagio, sino también a la muerte. También hubo duelo por haber perdido a un ser querido. Y por último, las preocupaciones económicas que no dejan de afectarnos. Todo lo anterior, agregado a la separación en conciencia de Dios, ha aumentado la ansiedad y el estrés y la frustración, con un aumento de mortalidad por suicidio en todas las clases sociales. En esta mañana yo quiero decirte que la pandemia no es la causa de lo que estamos viviendo hoy.
no es la pandemia. Ciertamente, ella ha trastornado nuestra vida, pero la violencia y la agresividad que se manifiestan en las calles y en cualquier otro lugar no es culpa de ella, sino producto de la maldad y la falta de amor. Vemos como un niño de 13 años hacen una lista para matar a la profesora y los compañeros. Vemos como alguien, porque le da su gana para salir en la prensa, va a un área comercial y mata gente. O sea, todo esto no es causa de la pandemia, es falta de amor y aumento de la maldad. Vivimos en una sociedad donde nos relacionamos a partir de indicadores o etiquetas. Yo etiqueto a fulana de esto y nos vamos relacionando de esa manera. Entonces yo sé cuál es lo de ella, yo sé cuál es lo mío, y cuando lo de ella y lo mío no coincide, entonces yo puedo enfrentarme hacia ella porque no somos iguales. Las personas se han tornado irritadas, aguerridamente no te hacen caso. Y mis amigos, mientras esta actitud no deje de ser eficaz, la violencia va a seguir existiendo. Hay una sensación de impunidad en la sociedad, donde se muestran a los criminales y a los corruptos, pero no las condenas como a consecuencia de sus actos. Estamos cada día más polarizados y evidentemente hay un problema de desintegración de la sociedad. Todo esto y más son causas y consecuencias de la situación que están enfrentando todas las sociedades del mundo desde hace mucho tiempo, pero que se hizo más notorio después de la pandemia. Nuestra conducta es importante e influyente en la conducta de los demás. La sociedad debe responder como un todo ante estas conductas violentas e irresponsables. Y cuando la sociedad en su conjunto no puede aportar una explicación de por qué estamos aquí, de por qué suceden las cosas, que a dónde vamos a llegar, la humanidad se siente perdida y entonces busca conexión de diferentes formas. Sentirse parte de un colectivo es una manera de evitar esas tentaciones violentas y agresivas. De ahí la importancia de congregarnos. Es necesario que tomemos la decisión de volver a hacerlo, porque al no congregarnos, dejamos de estudiar las Escrituras de forma regular, dejamos de orar y de alabar y de disfrutar compartiendo con los demás. Y lo más importante, dejamos de ser bendición para otros y para nosotros mismos. Congregarse es reunirse como iglesia para disfrutar unánimemente unidos de esa divina presencia que es Dios en nosotros y así contribuir a la sinergia de la que nos habló el reverendo Rafael Hinoa el domingo pasado. Congregarnos también es un mandato bíblico. Nos dice Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Particularmente, yo creo que la causa fundamental de no congregarnos se debe a que nos hemos alejado en conciencia de Dios en nuestras vidas. Le hemos quitado el primer lugar y esa separación se manifiesta externamente en no asistir a nuestras iglesias. Al no asistir, nos enfriamos porque la energía que se irradia cuando nos congregamos, unificados en mente y corazón, nos permiten ser capaces de mover las montañas de obstáculos que se nos puedan enfrentar y así como cruzar todos los desiertos
para llegar a la tierra prometida. El tiempo que debemos dedicarle a Dios lo utilizamos en diversas actividades para aumentar nuestros ingresos, para compartir con amigos y con familiares y para descansar de las faenas diarias tan necesarias en este tiempo de tanta exigencia física y mental. Y cada día lo vamos alejando más de nuestras vidas. El ambiente que nos rodea y el mundo que nos ha tocado vivir nos insta a realizar y participar en diferentes actividades para poder destacarnos y suplir nuestras necesidades y la de nuestra familia. Todo esto se va constituyendo en un círculo vicioso, en los afanes para lograr nuestro bienestar, donde el primer objetivo es pasarla bien y ser feliz. Se nos olvida Génesis 1:27, que nos dice, y creó Dios a imagen y semejanza. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. ¿Y qué pasa? Que esa imagen y semejanza de Dios en nosotros, cuando nosotros nos separamos en conciencia de esa imagen, hay un vacío espiritual en nuestras vidas, que es un vacío existencial, que necesitamos llenar para suplir nuestra carencia. Y para esto comenzamos a edificar falsos dioses, como pueden ser el alcohol, las sustancias prohibidas, los deportes extremos y otras cosas. Los dioses más populares en el día de hoy son los artistas, los deportistas y los políticos. Por eso no es raro ver que un artista viene a dar un concierto a nuestro país sin importar el precio elevadísimo de la entrada. En 2 horas se venden todas y hay que habilitar nuevas funciones. Y eso pasa no solamente con los artistas, con muchísimas actividades. Nuestras sociedades, con una inversión de valores tan profunda, nos demuestra con hechos que todo se vale, que todo se vale para ser feliz. Seguimos al Dios del dinero, al Dios de la satisfacción física y mental, y hay el aumento de los feminicidios, como le llaman, pero también de los masculinicidios, porque se han visto también mujeres matando. ¿Ustedes saben por qué? Porque esas personas, su Dios era la persona que ellos mataron. Y como le falló y los dejó, las matan. Y también se matan ellos, sin importarle hijos ni demás familiares. Porque le falló el Dios en el que habían depositado su amor y felicidad. Pero el Dios más popular entre los jóvenes es el llamado TikTok, que con sus retos físicos suicidas está ocasionando daños permanentes en el menor de los casos y la muerte en nuestros jóvenes. La confusión mental que estamos viviendo hace que creamos todo lo que los medios de comunicación, escritos, radiales, televisivos y digitales nos dicen, como una forma de adoctrinamiento, sin ningún cuestionamiento. Las familias están en crisis y los hijos vagan sin rumbo, como ovejas sin pastor, siguiendo nuestro ejemplo. No sé si ustedes vieron en Instagram los ejemplos del niño que el papá está viendo el fútbol y aplaude, el niño aplaude, el papá se tira para atrás, el niño lo mira y hace así, se tira para atrás. O sea, nuestros hijos tratan de hacer todo lo que nosotros hacemos en una época de su vida. Pero posteriormente ellos también buscan sus propios dioses. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos descuidado su educación espiritual.
Los padres con recursos económicos se sienten satisfechos con darle a sus hijos una educación intelectual de primera. Y las que no lo tienen comienzan a delinquir con la excusa de darle esa educación a sus hijos. Las clases más pobres de nuestro país, la mayoría están gobernadas por mujeres. Son hogares uniparentales por la paternidad irresponsable de nuestro país. Esa madre que quiere darle todo a sus hijos emigra con el sueño de poderle satisfacer todas sus necesidades y deja a sus hijos con los abuelos, con los hermanos mayores y a veces con un tío o una madrina, en fin. ¿Y qué pasa? Que estos niños entonces no tienen el cuidado ni físico, mental ni espiritual en sus vidas. Y al crecer, salvo raras excepciones, comienzan a delinquir o se meten en pandillas, que son muy comunes en Estados Unidos y en Europa. Esas pandillas donde ellos se van a sentir protegidos y amados porque fue la carencia que tuvieron en su adolescencia. Por eso, mis amigos, hoy en día la salud mental de nuestros hijos y la de nosotros mismos se ha convertido en un problema de salud pública que se manifiesta con aumento de la violencia, depresión, agresividad en todos los niveles de la escala social. Y esto, como ya les dije, ha traído como consecuencia un aumento de suicidios y homicidios, sobre todo en mujeres y niños. Y también enfrentamientos entre padres e hijos y las personas de su entorno. Nuestros jóvenes retan la vida. Los accidentes de tránsito por carreras desenfrenadas y por irrespetar las leyes de tránsito están a la orden del día. Hoy nada es nada. Hemos decidido vivir sin limitaciones, sin deberes, sin obligaciones y respetando el orden establecido. El único objetivo es sentirnos plenos y felices, sin importar el daño que nos estemos haciendo o que le hagamos a los demás. Esta y otras muchas cosas son las consecuencias de haber abandonado nuestro propósito espiritual y habernos separado en conciencia de nuestro Padre, Madre, Dios. Tú y yo estamos en este plano de las formas para evolucionar con el potencial divino con que fuimos dotados al nacer. Y al no ocuparnos de nuestro desarrollo espiritual, estamos al borde del abismo, donde cualquier activador, externo o interno, nos lanzará al mismo. Queridos amigos, yo creo que en mayor o menor grado todos estamos de acuerdo con esta panorámica que estamos viviendo hoy. Ahora, Jesús, nuestro hermano mayor y guía en el camino, nos advirtió de todas estas situaciones que estamos enfrentando. Sus enseñanzas fueron manifiestas para todas las situaciones que en un momento determinado tú y yo podíamos vivir. Pero Él nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. A través del Cristo que en Él moraba como mora en ti y en mí. También nos dijo que Él había vencido al mundo, pero que tú y yo podíamos hacer lo que Él hizo y más aún. Pero también lloró por nosotros al ver que como ovejas sin pastor íbamos a un matadero dándole la espalda a sus enseñanzas. En el día de hoy nosotros, al igual que los judíos de su época, a pesar de conocer sus enseñanzas, no la aplicamos en nuestras vidas. Por su gran amor misericordioso, por ti y por mí, hizo que ante el desastre que se han convertido nuestras vidas en todas las épocas,
tomara la decisión de advertirnos de los peligros que estamos corriendo al dejar de reconocer su amor y protección, y también de las consecuencias que tendríamos que enfrentar si no decidimos hacernos conscientes y tomar las acciones necesarias para no caer en el abismo que nos rodea. Y esto lo expresó a través del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis o Revelaciones, en las cartas dirigidas a las iglesias. En ellas las elogia por su firmeza y les advierte por sus flaquezas. Tanto en la iglesia como en nuestra vida personal debemos combatir de forma constante la sensación de ser insensibles, inmorales, transigentes e indiferentes a nuestros valores espirituales. Esta revelación es una advertencia a los cristianos que se han vuelto apáticos y un estímulo para los que permanecen fieles frente a las dificultades de este mundo. Ratifica que el bien triunfará sobre el mal y nos da esperanza en tiempos difíciles y dirección cuando nuestra fe titubea. El mensaje de Cristo a las iglesias es un mensaje de esperanza para todos los creyentes en cada generación. Todo lo que estamos enfrentando es producto de haber desobedecido el mandamiento que Él nos dejó, que nos dijo amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y este es el fundamento de la primera carta que Él envió a la iglesia de Éfeso. Que esta carta la encontramos en Apocalipsis 2, del 1 al 7, y es la que sustenta nuestro mensaje del día de hoy. Esta carta, en forma gráfica, nos demuestra la causa fundamental de nuestra separación en conciencia y las consecuencias funestas que estamos manifestando hasta que decidamos tomar la acción que la misma carta nos sugiere. Aquí tenemos la cita bíblica que la respalda. Si alguien quiere leerla, por favor, en voz alta para los demás. Amén. En Éfeso. Candeleros. Trabajado. Nicolaitas. Amén, se hizo la luz. Antes de proceder a esto, vamos a hacer una panorámica de Éfeso. Éfeso fue la capital del Asia Menor, un centro comercial por tierra y por mar, que junto a Alejandría y Antioquía de Siria fueron las tres ciudades con mayor influencia en la parte oriental del Imperio Romano. En esta ciudad estaba el templo de Diana,
llamada también Artemisa, que se considera una de las maravillas del mundo antiguo, con una importante industria en la creación de imágenes de esta diosa. Pablo fue el fundador de esta iglesia, en la cual tuvo como unos 3 años, y le hizo la advertencia de los falsos profetas y falsos apóstoles que tratarían de influir en ella, pero que, como vemos en la cita bíblica, ellos no la intervinieron. Bueno, nosotros tuvimos, cuando visitamos a Turquía, tuvimos en Éfeso, en las ruinas de la ciudad. En esta ciudad también vivió Juan y María, la madre de Jesús, por mucho tiempo. Incluso fuimos a la casa donde estaban, todo eso. Nos dijo que hubo una vez un fuego que ocurrió en la zona, pero el fuego se apagó a la orilla de la casa de María. Y ellos lo cuentan como, ellos no son cristianos, la mayoría son musulmanes, pero lo cuentan como algo muy importante. Esta iglesia, como vemos, fue elogiada porque se había mantenido firme en sus creencias, porque era una ciudad que se caracterizaba por sus prácticas sexuales inmorales con la adoración a su diosa. En el día de hoy es popular ser tolerantes con diversas actitudes que son dañinas en nuestra sociedad, que debemos aceptarlas. Lo justificamos diciendo que son decisiones personales, estilo de vida, pero de una manera u otra están influyendo en la educación de nuestros hijos. En el día de hoy, en Estados Unidos, se hizo una encuesta y hay niños que no saben si ellos son hembras o son varones. Así estamos. Entonces, en aras de la libertad personal, aceptamos como bueno y válido múltiples violaciones a la vida, al medio ambiente y otras muchas. Vemos que entre los elogios que recibió esta iglesia tenemos su arduo trabajo, su paciencia, su resistencia al pecado, examen cuidadoso a los falsos apóstoles y un sufrimiento paciente sin claudicación. Todas las iglesias deben tener esta característica, pero nuestros buenos esfuerzos deben estar basados en el amor por Jesucristo y por nuestro prójimo. No debemos olvidar el mandato de Jesús en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y el mismo Juan, que simboliza el amor, nos dice en su primera carta, 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque somos muy dados en abrazar y besar a las personas y cuando da la espalda, acabar con ellas. Muchas veces nosotros, por el esfuerzo de mantener pura la enseñanza y la moral y la doctrina, es posible perder el poder caritativo. Y vino a mi mente lo que hacían los sacerdotes judíos, que eran muy legalistas, muy ley, y se olvidaban de dar el amor. Y tenemos que tener en cuenta que un conflicto que no se resuelve puede acabar con nuestra paciencia y nuestro afecto. Entonces es importante que al defender nuestras creencias tengamos cuidado de no ofender y no levantar una pared que impida el amor que debemos manifestarle a los demás. Y como nosotros podemos ver, esta iglesia de Éfeso se caracterizaba por su arduo trabajo, por sus buenas obras, tenían buena doctrina, habían sufrido y tenían paciencia ante las circunstancias difíciles de la vida, pero muchos de los fundadores de la iglesia habían muerto y las generaciones que las sucedieron habían perdido su fervor espiritual. O sea, primera característica que tiene esta iglesia que perdió, su fervor espiritual,
que es lo que nos está pasando a muchos de nosotros. Era una iglesia muy activa, y sus miembros hacían mucho por sus miembros, y por la comunidad, pero por motivos equivocados. O sea, nosotros debemos mantener la fe y el entusiasmo en nuestras actividades, por amor a Dios, no para que nos vean y nos feliciten. Porque si ese es el motivo por lo que lo hacemos, entonces no va a perdurar. La carta también menciona a los nicolaitas. Se dice que los nicolaitas eran unos cristianos que se habían acomodado su fe al fin de disfrutar de algunas prácticas pecaminosas de la sociedad de Efesia. Pero también hay algunos que lo relacionan con Balaam. ¿Ustedes se recuerdan de Balaam? El profeta que hizo pecar a los hebreos. Cuando vamos a participar en algo que nosotros sabemos que es malo, que no nos conviene, muchas veces decimos, pero no es tan malo como parece. Además, yo estoy muy firme en mis convicciones, yo no voy a caer en eso. Tenemos que tener cuidado porque, como decía el maestro, debemos orar porque podemos caer fácilmente, porque la carne es débil. Jesucristo le reconoce a los efesios su actitud de aborrecer las obras de los nicolaitas, que él también aborrece. Pero él aborrece las obras de los nicolaitas, no a los nicolaitas, en lo personal. Asimismo, nosotros debemos aceptar y amar a todos los demás, pero mantenernos firmes en nuestras convicciones, sin ceder en ellas, pero sin entrar en conflicto. Debemos seguir las enseñanzas del Maestro. El mundo necesita cristianos que manifiesten la verdad de Dios y conduzcan a la gente a la vida recta, por nuestros hechos, no por nuestras palabras. La iglesia de Éfeso, a pesar de hacer buenas obras, no hablaba de fe ni de amor. Ellos se destacaban por su paciencia, pero no por esperanza. En otras palabras, tenían el conocimiento teológico, pero habían perdido su primer amor. Y ese primer amor es la pasión por Dios, que había decaído y era su responsabilidad, es lo que dice la carta, que tienen que mantener la llama encendida, no solo para ellos, sino para las nuevas generaciones por venir. Pero el Padre nos ama tanto que permite que el Cristo a través de Juan nos revele las causas de nuestro sufrimiento por el vacío existencial que nos hemos causado al separarnos en conciencia de su presencia. Pero también nos dice cómo podemos vivir esa gloria que tuvimos antes de que el mundo fuera. Ahora yo quiero que cierres tus ojos por nuevos momentos, si así lo deseas, y te unifiques con esta oración en canto para que reconozca cuál es nuestra verdadera misión en este plano de la forma. Porque al hacernos conscientes de nuestra misión en este plano de la forma, podremos entonces interpretar el significado espiritual que nos da esta carta a los Éfesos. Soy un ser espiritual, vengo de un reino celestial y estoy aquí en misión especial, formando parte de un hermoso plan que sin duda es de origen celestial. Puedo amar, mi origen es
necesidades no puedo aceptar, porque en divino yo afirmo al hablar, claro, paz, salud, prosperidad, felicidad, mi origen es divino. Soy un ser espiritual y estoy aquí para triunfar. Soy vigorosa, no puedo enfermar. Todas mis metas las puedo alcanzar. Gracias al Padre que me ha dado tanto amor. Puedo amar, mi origen es divino. Yo soy un ser espiritual, rico, feliz, capaz de dar. Gracias, oh Padre, hoy te vengo a dar, por ser perfecto y ser espiritual, por tu reino, que es mi reino y es mi paz, y es mucho más. Gracias, mi Dios, te amo. Gracias, mi Dios, te amo. Gracias, mi Dios, te amo. Y es así, tenemos que tener muy claro ese amor y afirmarlo todas las veces. Y cada vez que tengamos un reto, que amamos a Dios y que Dios tiene el control de nuestras vidas. La interpretación espiritual de esta carta nos dice: el ángel representa la idea divina de luz y sabiduría que como parte de nuestro potencial crístico fuimos dotados, y se dirige en nuestra conciencia al poder formativo llamado deseo, que representa la iglesia de Éfeso. El deseo es lo que nos motiva a actuar física, mental y espiritualmente. Sin deseo no hay motivos para vivir. Y eso lo sabemos nosotros. Alguien te dice: ay, no, yo no tengo deseo de hacer eso. Si no tienes deseo, no tomas acción, no haces nada. Y en la actualidad, nuestro deseo individual y colectivo está actuando de forma destructiva y no de forma constructiva como debía ser. Nuestro deseo se ha concentrado en nuestra conciencia para satisfacer las necesidades sensoriales, materiales y físicas, donde le hemos dado el primer lugar a lo físico y hemos dejado atrás lo espiritual. Pero en relación al deseo, nuestro cofundador, el señor Charles Fillmore, nos dice lo siguiente: el deseo es la expresión del ser más íntimo del hombre, el impulso hacia adelante del hombre, en eterna evolución. Emana de lo profundo del ser y tiene poder duradero. El deseo profundo es esencial para el crecimiento espiritual. El deseo formal y ardiente es el que eleva a todo el ser por encima de la mortalidad y de sus gozos transitorios, al poder de apreciar y recibir verdaderas bendiciones espirituales. Mis amigos, la expresión más elevada de nuestro deseo es lograr la unificación con el Cristo que en nosotros mora. Ese deseo, de acuerdo a nuestro estado de conciencia, nos lleva a la búsqueda de esa unidad, utilizando las diferentes
denominaciones religiosas, de acuerdo a nuestro estado de conciencia. Tú y yo encontramos el camino a través de esta filosofía que llamamos Unity, donde nos congregamos y vibramos en la misma frecuencia con nuestros hermanos en la fe, en actividades espirituales que nos permiten activar esa divina presencia en nuestro interior. Y en comunión con esa fuente inagotable que es Dios en ti y en mí, podemos manifestar interna y externamente lo que realmente somos, seres espirituales. Como cristianos practicantes, nosotros buscamos la unidad y la semejanza con los demás, no las diferencias. Amamos al prójimo como a nosotros mismos. Y ese amor se manifiesta con una actitud de servicio y compasión a los demás. No solamente con lo físico, sino también con el ambiente, con los animales, con las plantas, con todo. Pero cuando nosotros dejamos nuestro primer amor, el Cristo, gradualmente nos vamos desviando en conciencia por el poder formativo de nuestro pensamiento, de esa idea de unidad, de amor y pureza. Y cada día va decayendo más nuestro deseo de estar con Él y en Él. Cuando esto sucede, el Espíritu, a través de esta carta, nos insta a volver a actuar como cuando nuestro deseo estaba centrado en nuestro Creador. Debemos arrepentirnos y volver a nuestras primeras obras. De no hacerlo, la ley divina nos privará del discernimiento y la sabiduría, que es lo que está simbolizada con quitar el candelero de su lugar, que el candelero simboliza la luz del Cristo, que nos da discernimiento y sabiduría. El arrepentimiento consiste en cambiar nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestras actitudes que nos han hecho vivir en dirección contraria al plan divino que tú y yo creamos al venir a este plano de la forma. La carta nos estimula a vencer, es decir, a movernos de ese pensamiento sensorial a espiritual, negar ese ego, ese yo personal, para acelerar nuestro deseo unificado al yo soy, para de esa manera perseverar y permanecer fieles a vivir y seguir a Jesucristo. Solo así vamos a lograr la renovación de nuestra mente y estaremos listos para suplir nuestras necesidades del árbol de la vida, que es Cristo, para poder así disfrutar de ese paraíso, del paraíso de Dios, aquí y ahora. Para ese proceso de restauración, tenemos que arrepentirnos, volver al primer amor y ser vencedores de todo y en todo. Solo debemos recordar el deseo y el entusiasmo que teníamos cuando encontramos ese amor divino. Yo no sé, pero cuando yo estaba preparando este mensaje, me recordé la primera vez que yo me sentí enamorada de alguien. Ustedes recuerdan, algunos, los de mi época, una canción que decía, ¿qué me has dado? ¿Qué me has dado? Que todo lo veo morado. Porque estoy enamorada. Pues cuando yo conocí a ese Cristo divino y viviente que en mí mora, yo sentí esa misma situación, esas mismas sensaciones de ese primer amor. Entonces, cuando nosotros recordamos esa alegría y esa emoción que sentimos al sentir esa divina presencia en nuestro interno ser, tuvimos esa comunión, ese encuentro con nuestro primer amor, el Cristo divino y viviente que en nosotros mora. Y eso fue una experiencia inolvidable. Queridos amigos, es mi deseo que tú puedas internalizar el mensaje que a través de esta carta nos da el Cristo, para así poder seguir evolucionando en este plano de las formas, hasta sentir que estamos viviendo el cielo aquí y ahora. Y bendecidos somos
si decidimos enderezar nuestro deseo para unificarnos con esa divina presencia que es en cada uno de nosotros. Ahora vamos a bendecir nuestras ofrendas, reconociendo que es sustancia divina, precipitada en forma de dinero, que viene a este centro para satisfacer nuestras llamadas necesidades. Y que vuelva de nosotros, crecida y multiplicada en ricas bendiciones, porque Dios bendice al dador alegre. Y mientras nos unificamos con esta oración, que yo pretendo que sea nuestro lema por mucho tiempo. El amor divino bendice, engrandece y multiplica todo el bien que tengo, todo el bien que doy y todo el bien que estoy recibiendo aquí y ahora. Mi Cristo, cuán maravilloso eres tú, que alumbra mi ser, más hermoso, hermoso que el lirio de los valles, más preciado que el oro. Vivo por Cristo, día tras día, vivo con Cristo, cerca de Él, fiel sus pisadas, yo seguiré, vivo por Cristo. Él vive en mí. Oh, mi Cristo, cuán maravilloso eres tú, que alumbra mi ser, más hermoso, hermoso que el lirio de los valles, más preciado que el oro eres tú. Afirma siempre, vivo por Cristo, día tras día, vivo por Cristo, cerca de Él, fiel sus pisadas, yo seguiré, vivo por Cristo, Él vive en mí. Amén. Entonces, mis amigos, definitivamente es mi deseo personal, que tu deseo sea unificarte con ese Cristo divino y viviente que en ti mora, que te olvide de todas las situaciones difíciles que estás viviendo. Recuerda que tú tienes el poder para derribar toda la montaña de los obstáculos que puedas enfrentar y para cruzar ese desierto, porque al final siempre vas a encontrar la tierra prometida. Pero para esto debemos mantenernos unidos, congregarnos, mantenernos unidos en oración para poder mantener la llama encendida de amor, de sabiduría, que es el Cristo en cada uno de nosotros. Dios le bendice rica y abundantemente.
Gracias. Finalmente, quiero compartir con ustedes un video que recibí que yo creo que le pone el punto a este mensaje. No sé si se va a poder ver bien. No sé el que lo recibió. Son unos niños que están orando. ¿Ustedes lo ven? Y se dirigen al Padre nuestro que está en cada uno de nosotros. Padre nuestro, dime quién puede explicarle a los niños de aquí tanta violencia, tanta tristeza, que ya no hay donde jugar por ahí. Porque los ríos se están secando, porque en la tele tan solo se ve guerras y gente que está llorando por una droga que hace morir. Padre nuestro, dime quién puede acercar a los hombres aquí para que cambien almas por flores, bombas por trigo, verdura y maíz. Padre nuestro, dame una pista, dime la forma de sobrevivir, de no perderme en esta jungla de odio y miseria que no tiene fin. Tú que me escuchas, tú que me entiendes, vuelve a sembrar la tierra de paz. Tú que estás siempre cerca de todos, haz que los hombres renazcan en amor. Padre nuestro, abre los cielos para que caigan semillas de ti y que a los ríos vuelvan los peces y que en la tierra se pueda vivir. Padre nuestro, dime quién puede acercar a los hombres al fin para que cambien almas por flores, bombas por trigo, verdura y maíz. Padre nuestro, abre los cielos para que caigan semillas de ti y que a los ríos vuelvan los peces y que en la tierra se pueda vivir. Padre nuestro, todo pedimos a que los hombres renazca el amor. Tú y yo somos la diferencia, porque ese amor está en nosotros. Esas semillas tenemos que tú y yo comenzar a manifestar con nuestro prójimo, con todo el que hace contacto con nosotros. No tenemos que pedir, abre nuestra mente. Como dice, nosotros lo vemos espiritualmente. Abre los cielos, abre nuestra mente para que esas ideas divinas, ese amor, ese potencial divino que tú y yo somos, se comience a manifestar en todos los demás. Y si lo hacemos, vamos a ser grandemente bendecidos. Tú y yo debemos ser la diferencia. Tú y yo somos los que tenemos que acabar con las bombas y poner flores de amor. Dios les bendice.